Entonces, ante la pregunta de cómo se producirá en 2025, pues bueno, a mí la respuesta que se me ha ocurrido desde el área donde trabajo yo, que es un poco la precisión, la metrología, y un poco en línea con las consultas que llegan a Techniker, es que cada día se demanda más metrología en proceso y en máquina, ¿vale? Entonces, he preparado un pequeño guión, es decir, voy a empezar con una pequeña introducción, voy a explicar los retos desde el punto de vista científico-tecnológicos y luego lo intentaré ilustrar con algunos ejemplos, ¿vale? Entonces, la realidad es que el rol de la metrología industrial está evolucionando. Es decir, hasta hace no mucho se concebía la metrología como una actividad que se realizaba al final de la cadena productiva. Muchas veces la connotación no era positiva, ¿vale? Porque se entendía que era algo impuesto, que había que hacer antes de emitir o mandar los productos al cliente. Y era una actividad que quizá no se concebía como una actividad que aportaba valor al producto, ¿vale? Y a día de hoy, pues bueno, la realidad es que cada vez se nos demanda más hacer metrología en proceso. Y ahí sí que la metrología aporta valor, ¿vale? Porque digamos que podemos prever o podemos medir en proceso cuánto de bien estamos fabricando, le podemos dar feedback al proceso de fabricación y quizá en un futuro incluso podamos validar o hacer el control de calidad del producto en el proceso. De tal forma que cuando salga de mi producción no solo sepa que ese producto está bien, sino que ya está validado, ¿vale? Eso es un poco lo que se viene. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se está dando este cambio? Pues bueno, si atendemos un poco a la evolución de los principales sectores industriales, bueno, todos sabemos que el sector de máquina herramienta, pues este año, el anterior, va lanzado, cada vez se están desarrollando máquinas más complejas y cada vez se está haciendo más metrología en máquina, ¿vale? El sector aeronáutico, pues bueno, prevé volver un poco a esa producción prepandemia para el año que viene, y no solo eso, sino que los grandes fabricantes nos están diciendo que para 2025 o 2026 deberíamos de ser capaces de fabricar, se dice que 100 aviones mes, ¿vale? 100 aviones mes, si nos ponemos en el papel, por ejemplo, de un Tier 1, como puede ser, por ejemplo, Aernova, lo que nos están diciendo es que para fabricar un flap o un estabilizador horizontal deberíamos de fabricar unos 200 al mes. En 20-21 días de trabajo son 10 al día, ¿vale? A día de hoy fabricar un flap cuesta aproximadamente, lleva unas 8 o 9 horas. Estamos diciendo que deberíamos de ser capaces de fabricar un flap en 2 horas y media. Y no solo fabricarlo, sino que salga por la puerta y esté bien, ¿vale? De ahí que, bueno, pues la capacidad de producir en el sector de automoción, o sea, perdón, del sector aeronáutico es pues uno de los motivos por lo que se nos está demandando mucha metrología en proceso, ¿vale? Automoción, bueno, todos sabemos que quizá es el sector más convulso, el que menos, o digamos, el que más está siendo afectado por todas estas variables macroeconómicas, pero si hay algo claro es que toda la innovación o gran parte de la innovación en metrología en proceso en los últimos años viene del sector de automoción, donde cada vez vemos más metrología en proceso, sobre todo utilizando robots, un poco en línea con lo que ha comentado Kepa, ¿vale? Y luego veremos algún ejemplo. Y para acabar, pues bueno, el sector eólico, lo que sí, quizá un poco diferente a los sectores anteriores, cada vez se nos demanda fabricar productos más grandes, pero con los mismos o con las mismas exigencias de calidad, es decir, de tolerancias que sus predecesoras. Yo cuando empecé a Techniker medía mucho in situ, ¿vale? Y los bujes eólicos eran algo así. A día de hoy ves un buje eólico offshore y casi casi que entras por la puerta y te caes para atrás, ¿vale? Hay que medir, tienen ya, pues no sé, son 6 8 metros en diámetros, medir esos componentes es realmente complejo, ¿vale? Y ahí quizá pues lleva otra serie de implicaciones, ¿vale? Entonces, todo eso resumido con lo que he comentado es que cada vez se nos demanda más metrología en proceso, ¿vale? Entonces, para entender cómo tenemos que abordar este reto, vamos a tratar de desglosar un poco cuáles son los retos científico-tecnológicos que presenta hacer metrología en un entorno productivo que cada vez es más digital y que además, a diferencia de un laboratorio, es un entorno totalmente no controlado, ¿vale? Entonces, hay dos propiedades de la metrología que tenemos que abordar si queremos entender lo que supone, ¿vale? Primero es asignar incertidumbre de medición, ¿vale? Todos hemos oído hablar de la incertidumbre. La incertidumbre de medición es un parámetro
por definición,